Muy buenas tardes a todos. Yo me llamo Yasmín Hernández Alvarado y les voy a hablar sobre la alfa-monosidosis. Soy del grupo 3M2 y vamos a empezar. Bueno, primero que nada hay que empezar hablando sobre qué es la alfa-monosidosis como todo en la vida. Entonces, este es un trastorno genético del metabolismo caracterizado por la inmunodeficiencia, que ese es un raro trastorno del almacenamiento lisosomal, con una herencia autosómica recesiva por mutaciones del gen que codifica para la alfa-monosidasa lisosomal. Hasta la fecha se han encontrado 155 variantes y se presentan dos formas principales, la A y la B. Ok. Sin embargo, estudiar los casos publicados de los pacientes se presenta en continuas presentaciones clínicas que probablemente pueden estar influenciadas por factores externos, como las enfermedades infecciosas, iniciativas o proactivas, así como la calidad de los servicios de salud. Esos pacientes a menudo nacen aparentemente normales, pero conforme su condición va progresando y van aumentando de edad, esas características clínicas pues se evidencian aún más. Por ejemplo, el retraso mental, la pérdida de audición, deformidades esqueléticas, afectación del sistema nervioso central y se van a presentar inmunológicamente comprometidos. Vamos a encontrar tres tipos principales de alfa-monosidosis. El tipo 1 o la forma leve es reconocida después de los 10 años de edad, sin presencia de anomalías, pero nada más esqueléticas, porque sí incluye pérdida de la audición, retraso mental, miopatía, con una supervivencia en edad adulta. Esos pacientes pueden llegar hasta los 60 años de edad, que pues es un promedio de vida bastante alto. El tipo 2 es una forma moderada y este es reconocido antes de los 10 años de edad con presencia de anomalías. Igual, una progresión lenta con el desarrollo de ataxia entre los 20 y los 30 años. Ese es un fenotipo grave que muestra hepatosplenomegalia de muerte prematura específicamente por infecciones. El tipo 2 se caracteriza por una muerte más que sistémica, una muerte por infecciones. El tipo 3 pues es la forma más grave o muerte prematura. Esta se manifiesta con una pérdida prenatal o neonatal. Entonces sí es bastante prematura, vaya la redundancia. Esta pues va a afectar progresivamente y específicamente al sistema nervioso central con anomalías esqueléticas y todas las progresiones que ya se habían mencionado en los otros dos. La prevalencia pues varía en toda la literatura, sin embargo, se dice que hay una prevalencia entre uno por cada 250,000 a uno por cada millón de recién nacidos vivos. En los Países Bajos hay una incidencia de uno por cada 1 millón de recién nacidos vivos. Un estudio en Australia nos reportó una prevalencia de uno por cada 500,000, que podemos observar que pues es la mitad prácticamente de los Países Bajos de Australia. En Noruega se reportan 6 por cada 4,5 millones y en República Checa uno por cada 300,000. Entonces, ¿para qué nos sirven estos datos? Nada más nos sirven para cuantificar y llegar a una conclusión de que esta enfermedad no es específica para ningún tipo genético, étnico, como le quieran mencionar. Se han descrito en individuos de todo el mundo prácticamente. Por lo tanto, no es que solamente afecta a un tipo de personas, este va a afectar a todos parejo. No hay como que por unas características genéticas afecta a unas, estas afecta a todos, a hombres y mujeres por igual. Las características clínicas en estos pacientes pues se pueden encontrar principalmente rasgos faciales. Se dice que son muy toscos o muy gruesos, pero eh, esta cara que les puse aquí es un paciente con síndrome de Uller. Este síndrome de Uller se dice que es un primo hermano de la alfa-monosidosis. Por lo tanto, las mismas facies van a ser parecidas a la alfa-monosidosis. Más adelante les puse unas facies, unas características de un paciente con alfa-monosidosis propiamente. Sin embargo, eso es para darnos una idea de cómo se van a presentar. Bueno, los rasgos faciales principalmente es una cabeza bastante grande. Aquí no se puede observar mucho por el cabello.
En los pacientes recién nacidos o neonatos se presenta como hidrocefalia. Por lo tanto, van a tener una frente muy prominente, las cejas arqueadas, el puente nasal reprimido, van a tener una macroglosia y un prognatismo no tan evidente, pero sí se va a poder ver. Sin embargo, aquí no se puede observar. El cuello va a ser muy, muy pequeño. Anomalías esqueléticas, especialmente la osteopenia, que si podemos observar es un intermedio entre el hueso normal y la osteoporosis. También algunos niños nacen con tobillo equino y desarrollan anomalías esqueléticas conforme va progresando su vida en el sistema musculoesquelético específicamente. Este retraso mental también va a llevar a la pérdida de la audición e incluso pues infecciones frecuentes porque están inmunosuprimidos. Los signos clínicos o radiológicos nos muestran disostosis múltiple, leve a moderada, presentes en el 90% de los pacientes. Por lo tanto, se dice que sí es una afectación bastante grave porque afecta a la mayoría y pues estos si tienen debilidad, tienen retraso, específicamente van a tener muchas otras más patologías que no se pueden identificar debido a la baja, este, a- al bajo promedio de vida que se tiene de esos pacientes. Entonces, discapacidad intelectual, la ataxia específicamente va a atacar al sistema nervioso central, a la corteza, a cuerpo calloso, a cerebelo, todas las partes importantes. Este sí es un artículo, una cara de pacientes, de gemelos específicamente, de la alfa-monocidosis. Podemos observar que en los dos se presenta diferente grado, porque ese ya a la edad de 3 5 años se le notan las características, las facies un poco más prominentes que su hermano con el suéter amarillo. Acá ya en infancia, un poquito más, ya llegándole a la pubertad, se ve que tienen un retraso en el crecimiento, el puente nasal reprimido, las cejas arqueadas, están tienen la cabeza un poco más grande de lo normal. Y bueno, lamentablemente uno de esos dos pacientes falleció y solamente sobrevivió uno. Y pues la cara la podemos observar como las características que pues ya les mencioné. Aquí les muestro la radiografía de este paciente específicamente, como nos muestra la cifoescoliosis. Vean, la curva que presenta es demasiado prominente, que se corrigió con clavos. Específicamente, pues no lo sé, pero se corrigió. Estos pacientes pueden desarrollar poliartropatía destructiva, especialmente coxastrosis, pero también con artrosis. Aquí nos puede evidenciar la coxartrosis que presenta el paciente a la edad de 8 años. Vean la gravedad, bueno, de 8 a 13 años, ¿no? Vario. Ok. La etiología molecular es algo muy interesante. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que remontarnos a los lisosomas, específicamente de los linfocitos. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Durante el recambio normal y el catabolismo de las glicoproteínas, estas van a ser digeridas por proteinasas, glucosidasas, dentro de los lisosomas y varias enzimas que ya hemos visto en nuestra formación antes, ¿no? En nuestra formación previa, pues. Esas enzimas van a degradar las glicoproteínas en fragmentos lo suficientemente pequeños para ser excretados al citosol para su reutilización por la célula o, en su caso, su excreción. Entonces, este material que no se digiere, pues se acumula. Entonces, aquí podemos observar un linfocito vaculado de un paciente con alfa-manocidosis. Sin embargo, aquí podemos ver un linfocito de un paciente normal que no tiene las vacuolas. Entonces, la fisiopatología de estos trastornos nos dice que la acumulación puede explicar solamente la inmunosupresión, pero no puede explicar todas las demás características clínicas. Entonces, todavía es como
un desconocimiento de esta enfermedad porque no se conoce el por qué ataca el sistema nervioso central, el por qué llega a los huesos, porque simplemente esto nos dice y nos habla sobre la inmunodeficiencia. Hasta ahí llega, pero bueno. Entonces, falta mucho que investigar sobre esta enfermedad, claro que sí. Bueno, en el artículo donde nos habla de cómo funciona esto, nos dice que los anticuerpos están más bajos en los pacientes, lo que demuestra una disminución de la capacidad de producir anticuerpos específicos, específicamente cuando ya se presentó el antígeno. Y lo más interesante es de que hay un factor sérico en el plasma de este paciente que va a inhibir la fagocitosis de las ciertas bacterias que se lleguen a introducir en el cuerpo del paciente. Entonces, por eso no se va a poder atacar y tienden a morirse, específicamente el tipo 2. Ok, aquí cómo va a funcionar esto. Ok, en esta enfermedad, el aumento de los niveles de oligosacáridos en el plasma van a irse al receptor de interleucina 2 y los van a activar, ¿no? Estos van a ir a los linfocitos, al T y al B, y natural killer a los 3. Los van a activar para que estos vayan a las células donde lleguen ese antígeno para que hagan pues su trabajo. Entonces, se dice, se cree y se piensa que el problema de la inmunodeficiencia está en el receptor de interleucina 2. Aquí este no va a estar presentado, va a estar reprimido, cualquier cosa obstruido para que este no le mande la señal a los linfocitos y les diga que vayan a actuar al lugar donde está este patógeno extraño, pero no se puede. Entonces, por eso los pacientes presentan supresión. ¿Ok? Ok. Como les dije, específicamente, esos atacan el sistema nervioso central. Y la importancia de aquí es de que no se sabe por qué van al sistema nervioso central específicamente. Bueno, el diagnóstico nos habla de que los pacientes con alfa-monocidosis excretan cantidades elevadas de oligosacáridos. Entonces, una prueba muy importante, muy clínica para poder diagnosticar la alfa-monocidosis es la prueba de caminata de 6 minutos, o por sus siglas es 6-MWT. Ok, esta pues, algo muy curioso de esta es de que también es relacionada con una excreción elevada de oligosacáridos, muestran una capacidad deteriorada para poder caminar por más tiempo de 6 minutos. Entonces, por eso es un boom diagnóstico, porque nos habla de una deficiencia de oligos, bueno, una deficiencia para poder mantenerse en pie y un aumento de los oligosacáridos excretados en la orina. Pero el diagnóstico estrella es la prueba. La prueban mediante la identificación de la actividad eficiente de la enzima alfa-monosidasa ácida, que aquí está, se las presento, está muy bonita. Entonces, esta pues se puede realizar en los leucocitos de la sangre periférica o también en células como los fibroblastos, que son pues más fáciles de acceder a ellos. En los individuos afectados se encuentra una actividad del 5 al 10% de la actividad normal de esta alfa-monosidasa, pero o sea, en algunos puede estar completamente aislada y en algunos puede tener hasta más del 80% para que puedan llegar a los 60 años con vida. El tratamiento, pues hay dos tipos de tratamiento, el trasplante de médula ósea y la terapia por reemplazo enzimático. Pero bueno, el trasplante de médula ósea, ¿de qué nos habla? Bueno, este se ha reportado en dos estudios adicionales sobre el trasplante de células madre hematopoyéticas. En el primer caso, el paciente falleció desafortunadamente, pero en el segundo se presentó unos resultados favorables, demasiado favorables. Entonces, hasta la fecha se siguen haciendo estudios, pero se han identificado que en 4 pacientes que recibieron un injerto de donante no emparejado y han tenido resultados bastante favorables. Se sigue utilizando, claro que sí, pero pues ahorita les voy a hablar un poquito más sobre esto. Okay. Entonces, la principal indicación para realizar ese trasplante de médula ósea es la preservación de la función neurocognitiva y la prevención de la muerte prematura. Específicamente en alfa-monocidosis tipo 1.
Ok. La terapia por reemplazo enzimático. Esta es muy interesante porque es un tratamiento bastante nuevo. En 2018, la Agencia Europea Médica aprueba el uso de la belmanasa alfa, que esta pues es la enzima, es esta enzima, pero este, genéticamente, ¿no? Que hecha en laboratorio, por decirlo de una manera más coloquial. Entonces, esta pues actúa como si fuera la alfa-monosidasa, entonces va a quitar todas estas vacuolas de los lisosomas y es bastante interesante. Se dice que el reemplazo enzimático ha ayudado hasta 15 enfermedades de almacenamiento lisosomal diferentes. No se ocupa el mismo, pero es un boom ahorita ese reemplazo enzimático. ¿Ok? También se usa otro medicamento que es la Macin, que pues no se han encontrado muchos artículos, sí sigue más en experimentación, pero en los pacientes que se le han identificado alfa-monocidosis en la edad adulta ha demostrado ser bastante eficaz. Ok. Por último, tenemos los avances recientes que yo me enfoqué en el tratamiento de la belmanasa alfa porque es un tratamiento bastante nuevo. Entonces, esto nunca se había aplicado en estos años, pocos años que tiene, en ningún paciente menor de 10 años. El bebé que se presenta en que es de 7 meses, es el primer paciente tratado con alfa-monocidosis a esa edad. Y esto pues fue bastante interesante cómo se llegó al diagnóstico de alfa-monocidosis y se ayudó al paciente específicamente retrasando la actividad neurológica, o sea, que no se degradara tanto y el paciente tuviera una mejor calidad de vida en un futuro. Bueno, ¿qué son estas tablas? Estas tablas literal nos hablan sobre la cromatograma, los cromatogramas iónicos totales o las TIC. La O nos habla de que esas en orina y esa fue en sangre. La primera columna, bueno, que es A1 y B1, nos habla sobre, fueron muestras tomadas antes de empezar el tratamiento por reemplazo enzimático y podemos observar tres picos, y aquí más picos, pero aquí tres picos más prominentes, que nos habla sobre la actividad del alfa-monosidasa, que nos dice pues, que está muy deficiente. Esto fue antes del tratamiento. Acá ya nos habla después del tratamiento tras 8 meses de usarlo. Y pues observen la cantidad de disminución que tuvo y pues nos indica que hay una ventaja favorable sobre esto. Que bueno, aquí en esta parte nos habla sobre el seguimiento del niño que se presentó medición antropométrica dentro de los rangos normales, o sea que el paciente ya podía crecer conforme a su edad y no quedarse más bajito de lo normal. Entonces, dentro de mismos rasgos faciales, aquí ya no podemos hacer nada porque ya está formado el paciente como tal, pero podemos ayudarle en su sistema inmune y en su sistema nervioso, ¿ok? Los ronquidos mejoraron, la afectación neurológica fue leve, no hubo alteraciones en la audiometría, por lo tanto el paciente puede escuchar. Y los exámenes oculares también perdón, salieron bastante bien. Y por ultrasonido se observó una ligera reducción de la hepatosplenomegalia y una estabilización de la esplenomegalia. Por lo tanto, ya no hay edema. Así se dice fácilmente. Aquí podemos observar los tres linfocitos que no les puede pintar una carita feliz, pero están muy felices porque ya van a poder actuar, ya no se van a ver inhibidos y van a poder defender a su hábitat. Ok, aquí está mi bibliografía. Eso es todo por mi exposición. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a cualquier duda, comentario, con lo que quieran hacer. Muchas gracias.